Señor. Y bueno, ahora vamos a comenzar en la lectura de la palabra. Vamos a estudiar, estamos en el libro de Jueces, estamos en el capítulo 13. Los invitamos a que lean con nosotros la palabra del Señor y que cada uno de nosotros podamos recibir lo que Dios en este día nos quiere dar para que meditemos en su palabra. Y leemos la palabra del Señor en Jueces, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 9. Y dice así: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos viendo un pasaje de la palabra del Señor que muchos de nosotros conocemos, otros tal vez no, que nos están escuchando, pero es una historia acerca de otro juez que Dios levantó sobre Israel. Dice la palabra del Señor, bueno, que después que murió el juez anterior a Sansón, bueno, Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y aquí podemos ver un ciclo que Israel repetía cada vez que cambiaba de líder, cada vez que cambiaba de juez, era su forma, pareciera de cambiar también con el Señor. En vez de continuar cuando tenían jueces buenos, continuar sirviendo al Señor, no hacían eso. Si tenían un juez malo, pues ellos también se inclinaban hacia lo malo. Entonces dice aquí la palabra del Señor que Israel otra vez volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y Dios los entregó en manos de sus enemigos, los filisteos, durante 40 años. La forma de Dios castigar a Israel y hacerlos entender, bueno, que Dios necesitaba y quería que ellos le sirvieran solamente a Dios. Y dice la palabra, bueno, lo que hemos leído, que había un hombre y su esposa que no podían tener hijos, ¿verdad? Ella era estéril, pero la misericordia del Señor acercó a ella, ¿verdad? Llegó a ella y dice, bueno, que la voluntad del Señor fue para ella, el propósito fue para esta mujer, y dice que el ángel del Señor se le apareció y le dijo todas las cosas que Dios quería hacer con un hijo que le iba a dar, que sabía que era estéril, pero Dios le estaba dando un hijo. Y este caso era particular, ¿verdad? Aquí cuando el ángel le especifica, le dice que desde el momento que concibiera a este niño, ella ya no podía tomar vino, ni sidra, ni comer cosas inmundas, porque el niño iba a ser nazareo desde su nacimiento. Y dice que en esos tiempos, ¿verdad? Cuando la gente se dedicaba por completo a servir al Señor, pues hacían un voto delante del Señor y bueno, dejaban de hacer estas cosas, de tomar vino, sidra, no se cortaban el cabello, porque era un pacto, algo así que hacían con Dios para servirla durante un tiempo determinado. Pero en Sansón era diferente, este caso no era igual a los demás, los votos que la gente tomaba por su voluntad. En este caso Sansón
desde el momento que fue concebido en el vientre de su madre, automáticamente pasó a ser un nazareo. Y por eso su mamá en el tiempo del embarazo tuvo que cumplir con este voto delante del Señor por indicaciones del ángel, ¿verdad? No podía tomar vino ni sidra, y una vez que el niño naciera ya no podía pasar navaja sobre su cabeza, porque iba a ser dedicado a Dios, que es lo que significa la palabra nazareo, desde su nacimiento. Y dice, bueno, como cualquier esposa, cualquier esposo que cuentan las cosas a su pareja, dice que cuando ella ya se encontró con su esposo, ella le contó todo lo que el ángel, bueno, ella le dijo a aquel varón que tenía aspecto de ángel lo que le había dicho, y Manoa oró al Señor y le pidió confirmación, y el ángel nuevamente apareció y le indicó, bueno, más adelante nuestros hermanos lo dirán, pero bueno, el Dios escuchó la oración de Manoa para que apareciera nuevamente el ángel y les indicara, o en este caso confirmara, lo que tenía que hacer con Sansón. Y aquí podemos ver la palabra del Señor, que una vez más la misericordia del Señor había estado sobre el pueblo de Israel. Pues cuando el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo, siempre habían unos que nuevamente clamaban al Señor para que tuviera misericordia de ellos. Y bueno, Dios los escuchó enviando a Sansón, ¿verdad? Con un propósito específico. Nosotros cuando estamos haciendo lo malo delante del Señor y luego vienen las consecuencias sobre nuestras vidas por nuestras malas acciones, Dios en su infinita misericordia, ¿verdad?, nos redime nuevamente, hace con nosotros las cosas que ha determinado para nuestras vidas. Igualmente sucedió para el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos habían vuelto a hacer lo malo, pero cuando clamaron al Señor, Dios en su infinita misericordia se reveló nuevamente a ellos, enviando un nuevo juez. Y aquí podemos ver esto que es particular, ¿verdad? Que Sansón estaba siendo dedicado al Señor desde el vientre de su madre. Y qué privilegio tienen algunas personas, ¿verdad?, cuando vienen sus padres a los caminos del Señor, y aunque no lo consagren, tal vez así como Sansón, que las madres dejan de hacer ciertas cosas en específico, sin embargo, al de entregar su vida al Señor, automáticamente sus hijos empiezan a servir también al Señor. Por eso nosotros, los que tenemos hijos, los que los estamos criando en las cosas del Señor, debemos pedirle mucha sabiduría a Dios para que nos ayude a criar a nuestros hijos en el verdadero temor del Señor, en la verdadera obediencia a la palabra del Señor, para que ellos se aparten de estas cosas del mundo que ofrece para dañar sus vidas, que nosotros los podamos dedicar al Señor en espíritu y en verdad, que podamos ser unos buenos ejemplos para ellos, para que ellos sirvan al Señor, para que ellos puedan tener ese encuentro personal con Dios y puedan entender que no hay cosa más hermosa que servir al Señor. Aquí dice otra de las cosas que lo normal, ¿verdad?, que hace una pareja, de contarse las cosas. Ella se lo contó a su esposo, a Manoa, que este hombre había venido, parecía con aspecto de ángel, y le había dicho lo que Dios iba a hacer con ellos, con el hijo que les iba a concebir. Y Manoa, bueno, oró al Señor y le pidió confirmación. No hay cosa mejor que nosotros siempre pidamos confirmación a Dios con respecto a algo, ¿verdad? Y la palabra, como nos dice, la palabra más profética que nosotros, más segura que nosotros tenemos, es la palabra del Señor. Cuando Dios nos indica hacer algo, no hay cosa más bonita sino que pedir la voluntad del Señor, pedir la dirección en cuanto a los asuntos que Dios nos mande hacer para la extensión de su reino, para las cosas de la obra del Señor, pedir confirmación del Señor para que nosotros podamos estar seguros, porque las acechanzas del enemigo siempre se van a presentar para hacernos dudar, para hacernos flaquear, pero cuando nosotros estamos convencidos a quién le estamos sirviendo, cumpliendo el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas, nada nos va a hacer desistir de lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Entonces, que nosotros podamos servir a Dios con gozo, con alegría, y que Dios nos ayude a no ser, ¿verdad?, personas de que no tenemos, como decir,
decisión propia de servir al Señor, que aunque la gente que está a nuestro alrededor esté haciendo el mal, que nosotros no nos inclinemos a hacer el mal como ellos, sino que al contrario, cada día estemos más en la presencia del Señor, meditando más en su palabra, para que no hagamos las cosas como las personas a veces que vienen y van y vienen y van como las olas del mar, sino que podamos ser constantes en los caminos del Señor, para que luego así el Señor pueda cumplir el propósito en nuestras vidas. Esta pareja estaba decidida a cumplir la voluntad del Señor en su vida. Entonces nosotros también que estemos decididos a cumplir la voluntad del Señor en nuestras vidas. Nosotros, una vez que hemos decidido servir al Señor, nos hemos apartado del mundo para servir al Señor. De alguna otra manera estamos decididos a honrar la presencia del Señor, y aunque no nos llamemos del tal Nazareno, pero al recibir al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos hemos apartado del mundo para agradar al Señor. O sea, ya no podemos agradar a la carne, sino agradar a nuestro Padre para hacer su voluntad en esta tierra. Entonces, ánimo, mis hermanos, que podamos servir al Señor con mucho gozo, con mucha alegría, para que podamos cumplir los propósitos del Señor en esta tierra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Estamos contentos que nuevamente, después de un mes y un poquito más, Dios nos permite estar nuevamente aquí con ustedes en estos matutinos desde Barcelona, España. Agradecidos de Dios por esta gira que nos permitió junto con mi esposo y todo aquel equipo de Noche de Valientes, a quienes bendecimos. Bendecimos a todos nuestros hermanos venezolanos que nos dieron tanto cariño, que nos recibieron con tanta algarabía en las ciudades por donde íbamos pasando. Dios les bendiga, Dios les recompense el cariño, las atenciones, la hospitalidad, los regalos, todo ha sido una gran bendición. Así que gracias a todos. Bueno, vamos a continuar con esta hermosa historia de este juez, el 13º juez de Israel, como fue Sansón. Del verso 10 al 14 dice así la palabra en el nombre del Señor. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Gloria a Dios. Vemos en esta historia, como venía hablando nuestra hermana Lenis, ¿no? Algo que puedo ver claramente es la relación aquí de estos esposos, donde había comunicación. Uno de los grandes problemas que hay muchas veces en los hogares es la falta de comunicación, porque a veces el hombre pues no le gusta que le digan las cosas, a la mujer tampoco, y en fin, es algo que vemos continuamente, ¿no? Pero veo que esta pareja se comunicaba, esta pareja hablaba. Creo que esta pareja, puedo ver y percibir que era una pareja que estaba en paz delante de Dios y entre ellos, que es muy importante, porque dice la palabra del Señor que a los hombres, ¿verdad? Dice que traten a la mujer como vaso frágil, y dice que para que sus oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que un hombre que trate mal a su mujer, que tenga problemas en su casa, que no sepa llevar a su esposa, entonces cuando él ore, esas oraciones no van a llegar al cielo. Eso es lo que dice la palabra, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, cuando Manoa ora a Dios y le pide una confirmación, vemos que hay una respuesta de parte de Dios, porque ciertamente era una pareja de un hombre, una mujer justos delante del Señor. Y dice que se le apareció nuevamente el ángel conforme lo había pedido Manoa, ¿verdad? Él quiso que el Señor le confirmara aquella palabra, y es algo muy normal en el ser humano, ¿no? Cuando Dios nos dice algo muy importante, cuando Dios nos dice algo así que nos llama la atención, como que queremos de alguna manera estar seguros de que esa es la voluntad de Dios, que es lo que Dios me dijo, porque a veces Dios nos habla y quizás no entendemos a la primera y queremos que Él nos vuelva a repetir para estar seguros.
Dice que la mujer, cuando se le apareció el ángel, corrió. Ella estaba en el campo, estaba trabajando. Muchas veces cuando Dios se aparece en nuestra vida, precisamente estamos trabajando, ¿no? Dios no se agrada de la gente ociosa. Dios, cuando vemos en la palabra, trata más con las personas ocupadas que con las ociosas. Y allí estaba esa mujer esforzada, allí trabajando en el campo, cuando el ángel se aparece. Y ella corre, dice que ella se va prontamente y le dice a su marido que aquel ángel se le volvió a aparecer, aquel varón se le aparece nuevamente. Y este hombre corrió y siguió a su mujer y vino al varón. Quiere decir que él le creyó lo que le dijo la esposa, ¿verdad? No se puso a decir, ay, sí, seguramente te lo estás inventando, ¿no? Él le creyó. Y es importante que en la pareja haya comunicación, haya confianza, que el hombre pueda oír la voz de la esposa y la esposa pueda escuchar también a la voz del esposo. Esto es muy importante, ¿verdad? Y más aún, había algo especial en esta pareja cuando Dios los eligió para que fueran los padres de este hombre, Sansón, que había sido escogido aún desde antes de nacer, ¿verdad? Y él entabla una comunicación, Manoa, con el ángel, ¿no? Le pregunta y le dice que si él es, él es aquel varón que le había hablado a su mujer, y le dice, yo soy. Sabemos que, bueno, según los estudiosos, según los eruditos, dice que cuando en el Antiguo Testamento se aparecía el ángel de Jehová, era una aparición del Señor Jesucristo. Eso es lo que dicen muchos teólogos y muchos estudiosos de la palabra. Y curiosamente aquí la forma en que el ángel le responde, le dice, yo soy. Y esto me llama la atención porque sabemos que Dios es el gran yo soy. Entonces podemos entender que esa es una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Manoa no dudó que Dios le iba a dar un niño, pero había una preocupación en él, ¿no? Quizás cuando la esposa le contó todos los detalles de lo que el ángel le dijo, esto creó una preocupación en Manoa porque dijo, wow, este niño no es cualquier niño, este es un niño que viene con un llamado especial y es importante saber cómo debemos educarlo. Y esa debe ser la preocupación de los padres, cómo educar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios, cómo educar a nuestros hijos conforme al llamado para el cual Dios los ha escogido, porque nosotros entendemos que nuestros hijos también son escogidos de Dios, así como nosotros hemos sido elegidos por Dios. Entonces, si estamos seguros de eso, debemos educar a nuestros hijos de acuerdo a ese llamado. Por eso es importante cultivar en nuestros hijos desde pequeños el amor hacia Dios, el amor hacia la palabra de Dios, el servicio al Señor, el servicio en cualquier ministerio, quizás que podamos ver que ellos les llaman la atención. Debemos cultivarlo. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros los estamos formando para un ministerio. Muchas veces nos preocupamos, ¿no? Yo oigo que los padres se preocupan que el niño cuando sea grande va a ser un doctor, va a ser un abogado, va a ser un ingeniero, que va a ser policía. Siempre nos preocupamos qué quiere ser el niño, ¿verdad? Pero todo padre cristiano debe saber que por encima de cualquier profesión que el niño pueda elegir más adelante, lo más importante es que él aprenda a servirle a Dios y amar a Dios desde pequeño y educarlo conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer con él? Esa es la pregunta. Señor, tú me das un hijo, ¿qué debo hacer con él? No es solamente un hijo, no es solamente para llenar un vacío, no es solamente quizás para llenar un capricho, ¿no? Ay, tengo un niño, ahora quiero una niña, tengo una niña, ahora quiero un niño, ¿verdad? No es solamente capricho de que yo quiero ser mamá y porque quiero ser mamá Dios me va a dar ese hijo, sino que debemos ver más allá de eso el propósito para el cual Dios te da ese hijo. Él nos da a nosotros la responsabilidad y a la vez el privilegio de educarlos, de enseñarles la palabra de Dios, de instruirlos en el camino, de enseñarlos a amar a Dios con todo el corazón, a ser fieles al Señor, de enseñarles a amar la iglesia,
que no vean la iglesia como como un castigo. Ay, Dios mío, tengo que ir a la iglesia. Ay, qué pereza, qué aburrimiento. No, que vean la iglesia como un lugar precioso, hermoso, donde adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Así que tenemos una gran responsabilidad como padres. Dice allí en el versículo 12, y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Fíjense que no, el ángel no le dio tantos detalles como se los dio a la mujer la primera vez que se apareció. Y es curioso, ¿no? Que se apareció la primera vez a la mujer y la segunda vez, en respuesta a la oración de Manoah, vuelve y se aparece a la mujer primero. No sabemos por qué, ¿verdad? Pero creo que es una manera también de Dios dar a entender desde la antigüedad que Él también ve a la mujer y que la mujer es muy importante delante del Señor. Hay hombres que menosprecian el llamado en la mujer, hay hombres que menosprecian a la mujer y piensan: no, yo soy el cabeza, aquí yo soy el cabeza de familia y Dios me habla es a mí. Pero Dios también puede hablar a las mujeres y de hecho habla a las mujeres. Y es importante también que el hombre le dé ese lugar y ese reconocimiento, ¿verdad? Que nosotras también somos hijas de Dios y que Dios nos toma en cuenta para aquellas cosas importantes, así como también puede tomar al hombre. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, gloria a Dios. Y entonces él le dice: no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces ya le dice, pero de una manera más escueta, lo que ya le había dicho a la mujer, y ella pues ya se lo había dicho a su esposo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta todo aquello que Dios nos ha dicho y que con detalle podamos hacerlo. Yo recuerdo una pastora amiga mía decía que en el momento que Dios nos está hablando, hay muchas personas a las que Dios le está dando una palabra, por ejemplo, a través de un profeta, y la persona comienza a llorar y a llorar y a llorar, y al final ni siquiera escucha bien el mensaje porque está llorando. Entonces, cuando Dios habla, es importante que nosotros estemos bien atentos, abrir bien el oído para escuchar lo que Dios nos está explicando, a fin de que podamos hacer las cosas tal como Dios nos mandó y no tengamos que estar pidiendo confirmación u otra vez preguntándole a Dios lo que ya Él nos dijo, porque a Dios no le gusta, o sea, a Dios le gusta que cuando Él habla nosotros estemos atentos, ¿verdad? Entonces el ángel le dijo cuáles eran las cosas, algunas, no todas, ¿verdad? Ya él había hablado con la mujer y le había sido un poco más explícito. Entonces, qué importante en esta parte que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios, para qué ha llamado el Señor a nuestros hijos, ¿verdad? Como en el caso de Samuel, vemos que Ana desde el principio, desde pequeñito, ella lo ofreció al Señor y lo llevó allí al templo para que fuese educado allí en el templo. Y Samuel creció allí en medio del templo, en medio de sacerdotes, se enamoró del Señor, se enamoró de la palabra de Dios, fue un gran siervo de Dios. Entonces depende de lo que tú quieras cosechar con tus hijos. Es importante que comiences, ahora que el niño está pequeño, a prepararlo, a enseñarlo, a instruirlo como lo dice Dios en su palabra, independientemente de que no sea nazareato, porque aunque no sea nazareo, que era aquel que no se cortaba el cabello, que no bebía vino ni sidra y unas cuantas cosas más, pero sí es cierto que nuestros hijos son apartados para el Señor. Santo, así como los nazareos eran apartados, también toda cosa santa es todo aquello que se consagra para Dios. Nuestros hijos son santos porque nosotros lo hemos consagrado para el Señor. Por lo tanto, debemos ayudar a nuestros hijos para que ellos caminen en santidad, en obediencia a Dios y a su palabra, y no se contaminen con este mundo que está tan lleno de pecado y de maldad. Esta es una gran responsabilidad que como padres tenemos y debemos pedir a Dios que nos ayude para cumplir ese rol que Él en su infinita misericordia nos permite. Así que Dios nos ayude, amados hermanos, y también a los padres, a los esposos, a tener una buena relación, a tener una buena comunicación. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Un saludo grande y especial para todos los que están conectados allí en los matutinos por los diferentes medios, radios, canales. Desde acá una bendición grande para cada uno de los que están en un solo cuerpo, unidos acá recibiendo la palabra del Señor. Por acá seguimos en Jueces capítulo 13, versículo 15.
Dice: entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécele a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Vemos el escenario donde se encuentra Manoa en el anuncio del nacimiento de Sansón, su hijo. Es una sorpresa para él, y vemos cómo en medio de este acontecimiento histórico donde está Manoa, donde el pueblo estaba siendo oprimido por los filisteos, estaba bajo presión de este pueblo, no había volteado el pueblo de Israel su mirada a Dios. Vemos que en escenarios anteriores, en historias anteriores, el pueblo estaba siendo oprimido y bueno, el pueblo clamaba a Dios y Dios mandaba a un libertador, a un juez. Y en este caso no vemos esta situación. Dice que estuvo oprimido durante 40 años el pueblo de Israel por mano de los filisteos. Pero vemos que Dios también mira y tiene propósito para con sus hijos, tiene grandes cosas para con su pueblo, y trae el anuncio a Manoa, a su mujer, de que viene un hijo, y que ese hijo no solamente va a ser un hijo, sino va a ser un hijo especial, va a ser un hijo apartado y va a ser un libertador de su pueblo Israel. Entonces imagínense una sorpresa como esta. ¿Cómo estaría Manoa? Alegre, desesperado, no sé, rajuñando las paredes, el techo, tratando de hacer fiesta, no sé qué sentimientos, sustos, alegrías, cantidad de sentimientos encontrados que tendría en este momento. Pero sobre todo vemos cómo era un hombre que buscaba a Dios, que en medio de aquella noticia lo que hizo fue inclinarse, buscar a Dios, y Dios le respondió: bueno, manda al ángel nuevamente. Y el ángel regresó y dio la noticia, o extendió parte de la noticia de lo que se debía hacer. Dio unas instrucciones específicas de qué debía hacer con su hijo. Así es Dios con nosotros. Yo veo unas instrucciones tan bonitas y tan especiales con Sansón, a Manoa y a su madre, que hoy en día, no sé, la sociedad, la actualidad quiere demostrar que no, que los niños tienen tantas libertades y que deciden lo que ellos quieren hacer y lo que quieren ser en sexo, tantas ideologías que hay ahora. Y vemos cómo a este niño Dios, a sus padres instruyó a que lo instruyeran apartado, lo criaran apartado. El nazareato era algo especial, y bueno, los que quieran saber aparte de lo que era el nazareato, que hemos estado mencionando los hermanos anteriores, Números capítulo 6 habla del nazareato, que no es lo mismo que ser de Nazaret, como Jesús, que era de Nazaret, era nacido en aquel pueblo, en aquella ciudad. El nazareato era un voto que daba la persona si quería voluntariamente, o en este caso que era instruido por sus padres, hombre o mujer, que podría ser instruido en el nazareato. Podía apartarse para Dios, era persona santa para Dios. Entonces este niño fue instruido en santidad. Desde que nació, decía, desde su nacimiento será nazareo. Era algo especial, entonces lo instruyeron. Y la alegría, mira cómo fue la alegría de este hombre que no encontraba qué hacer. Le decía: permíteme en este momento, varón de Dios, detenerte. Era una manera de agradecer a Dios, de agradecer por este milagro. Imagínate, un milagro, aparte de que había una crisis en la historia de Israel, de que estaba siendo azotado por este pueblo filisteo, también era estéril la mujer de Manoa, y existe este milagro. Imagínate agradecer a Dios, y decía: permíteme detenerte. Algo quería hacer en agradecimiento al gran milagro que había hecho, a lo que le estaba siendo dado como regalo. ¿Qué estás haciendo tú cuando estás viendo la luz, cuando estás viendo los milagros de Dios, cuando estás viendo la mano de Dios en tu vida? Estás siendo agradecido. Día a día recibimos grandes cosas de Dios. El solo hecho de respirar, de ver arriba, ver al cielo y ver su creación, ver la salud de nuestra vida, que hemos dado un nuevo paso, que hemos salido en victoria,
son grandes cosas las que Dios ha hecho con nosotros. ¿A quién le estás agradeciendo? A veces queremos que se presente el Dios mismo en frente de nosotros para poder agradecer o para que recibir las cosas de Dios. No, Dios utiliza a sus hijos, sus instrumentos, sus ministros, mensajeros. Utiliza a Dios para darte grandes cosas, para darte palabra, para darte las grandes cosas que tiene preparada para ti. Hay veces vienen envueltos, los regalos de Dios vienen envueltos de manera especial, no como los esperamos. Así, bueno, este era el mismo Dios, a diferencia de cuando se presentó a diferentes hombres, Elías, a María, a José, se presentaba a Moisés, se presentaba de manera diferente. En este momento era el ángel de Jehová, pero él no lo sabía. Lo importante era que estaba recibiendo la palabra, recibiendo el mensaje, recibiendo las instrucciones, y él quería agradecer. ¿Eres agradecido en medio de estas situaciones? A veces decimos, no, pero no es el mismo Dios. Mira, hay hombres de Dios que llevan mensajes, llevan profecía, llevan palabra. Y el que recibe a los hombres de Dios, decía el mismo Jesús, el que recibe a uno de estos pequeños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que también debemos dar un buen trato a los hijos de Dios, a estos pequeños que llevan la palabra de Dios, a los misioneros, a los evangelistas, a los pastores. Demos un buen trato. Hay veces los tratamos con los pies, o hay veces queremos tratar al misionero, queremos tratar al pastor, queremos tratar al enviado de Jehová, bueno, como cualquier otra persona, y no, resulta que son los pequeños de Jehová. Hagamos a Dios agradecimiento a través de los hombres de Dios. Imagínense que dice que al que da al pobre y a la viuda, Dios presta. Ahí gestos que podemos hacer directamente a Dios a través de los hombres que Dios ha colocado en nuestro camino. Seamos agradecidos a Dios. Y bueno, aunque Manoah no sabía que este era el ángel de Jehová, él le dice, bueno, no me detengas, pero si vas a hacer, haz holocaustos a Dios. Demos gracias a Dios, demos honra a Dios por sus grandes milagros, por sus grandes maravillas y por las grandes cosas que ha hecho en cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Gloria a Dios, la paz de Dios sea con todos nosotros. Seguimos el capítulo 13, versos 17, 18 y 19. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla la palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Amén. Bueno, vemos que Manoah estaba turbado porque no sabía quién era que le estaba hablando, ¿no? Pero no, se turbó porque él sabía, debía de darse cuenta de que era algo de parte de Dios, ¿no? Y él se interesó mucho en saberle el nombre de quien le estaba hablando, porque ¿cuál es tu nombre? Para honrarte, para honrar al que le estaba dando las noticias, pero a quien debía honrar era a Dios, ¿no? Entonces no nos preocupemos por preguntar el nombre de quien nos da la noticia, nos da algo así, sino que primero en obedecer y dar la honra, la gloria a Dios, porque todo dependemos y depende de Dios, ¿no? Dice la palabra que una hoja seca del árbol no se cae, sino es la voluntad de Dios, ¿no? Y si alguien nos da alguna noticia, es porque es enviado por Dios, es palabra de Dios. Así como le estaba dando este varón la noticia a Manoah, entonces él debía comprender, porque ningún hombre mortal le iba a decir todas estas cosas, ¿no? De que iba a tener un hijo, una mujer estéril y así, ¿no? Entonces debía comprender que era parte de Dios, ¿no? Sin embargo, se preocupó, dice, dame tu nombre, dice, ¿cómo te llamas? Para honrarte. De la honra y la gloria y toda la alabanza es para Dios, no para el hombre, no para el mensajero, ¿no? Sea como sea, ¿no? El mensajero era un mensajero de Dios, ¿no? Pero Dios era el que lo había mandado. Por eso le dijo, no preguntes por mi nombre, que es admirable. Pregunta más bien
preocúpate por obedecer el mandato, por obedecer lo que te ha mandado, lo que te está diciendo. Por eso preocupémonos, ¿no? Antes por saber el nombre, sino que obedezcamos a la palabra que nos dice para hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, vemos que lo que pasó más después, este niño nació y lo que hizo, bueno, porque era así la voluntad de Dios, de esa forma lo iba a hacer como instrumento para que liberara a su pueblo. Que el Señor nos ayude a tener confianza en la palabra de Dios, ¿no? A no esperar que nos diga el nombre, que nos haga, sino que creamos a la palabra que nos dicen, que el que es enviado por el Señor, por Dios, ¿no? Entonces, eso es lo valoroso, ¿no? Y démosle todo el tiempo la gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. Amén, gloria al Señor, que Dios les bendiga grandemente. Continuamos con esta preciosa palabra. A partir del verso 19 dice: y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Qué preciosa historia la que estamos relatando el día de hoy en este capítulo, ¿verdad? Esos hombres de Dios, esa mujer, ese hombre de Dios que creyeron en el Señor, creyeron en esa palabra que el Señor les dio, que les iba a dar un hijo, a pesar de que su mujer era estéril. Pero Manoa y ella creyeron en esa palabra y vemos cómo todo lo que ha acontecido, ¿no? Cómo el Señor le dio unas instrucciones de cómo debían criar ese niño, ¿no? Y vemos aquí que Manoa tomó ese cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, ¿no? Vemos aquí cómo tal vez en ese momento Manoa y su mujer estaban como que, bueno, ¿qué le damos al Señor? Vamos a darle lo mejor, ¿verdad? Porque el Señor ha hecho milagros, ha hecho prodigios, les ha dado un hijo, ¿no? Bueno, a pesar que en ese momento no se los había dado aún, pero tenían la palabra de que ya el Señor les iba a dar ese hijo, ¿no? Y ellos ofrecieron este cabrito, esta ofrenda al Señor, y fue una ofrenda agradable, fue una ofrenda grata al Señor, que nosotros también podamos ofrecerle al Señor lo mejor que tenemos, darle nuestra mejor ofrenda. Tal vez usted dirá, bueno, pero es que, Señor, yo no tengo que dar. Claro que sí. Todos tenemos algo que dar para el Señor. Tal vez pensemos, bueno, no tengo dinero para darle al Señor, pero tal vez tenemos tiempo para dedicarle a su obra, para ayudar a los demás. Eso también es parte de la ofrenda que le podemos dar al Señor. Y aquí Manoa y su mujer le dieron este cabrito, ¿no? Y le ofrecieron esto al Señor, holocausto a Él, ¿no? En agradecimiento, mi amado hermano, nosotros debemos ser agradecidos con el Señor por todo lo que Él nos da, por lo que Él nos permite tener, por la vida, por la salud. Muchas veces no valoramos esas pequeñas cosas que son mucho más importantes, tal vez que el dinero, tal vez que algo material, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos cómo Manoa entregó esta ofrenda al Señor, ¿no? Y el Señor respondió esa oración, ¿no? El Señor sabía el anhelo que había en el corazón de Manoa y de su mujer de tener hijo, ¿verdad? Y el Señor le concedió esa bendición, ¿no? Y vemos que este niño que iba a nacer iba a libertar el pueblo de Israel. Tenían 40 años ya de esclavitud allí, ¿no? Y vemos cómo el Señor les habló y les dijo, ¿no? Era un hijo que venía con una promesa muy grande, ¿no? Y así mismo somos nosotros, mi amado hermano, aunque tal vez digamos, no, pero yo no soy nazareo, pero somos consagrados para el Señor y venimos a este mundo con un propósito. No venimos porque sí, porque qué casualidad, porque ese color, no.
todos tenemos un propósito en esta tierra. Entonces aquí Manoah y su mujer, ¿no? Le ofrecieron este sacrificio, ¿no? Este holocausto al Señor, y fue agradable ante los ojos del Señor, ¿no? Y aconteció que cuando la llama subía al altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah. El Señor estaba allí, mi amado hermano, en medio de Manoah y de su mujer, y qué precioso es poder sentir la presencia del Señor. Qué lindo es poder estar en su presencia, poderlo sentir, saber que no estamos solos. Cuando tal vez estamos pasando situaciones duras, ahí es cuando más el Señor nos abraza, y es cuando más el Señor dice: hija, hijo, aquí estoy, y eso es muy reconfortante, ¿no? Y aquí vemos cómo estaba el Señor ahí, y ellos se postraron en tierra, porque nosotros no podemos soportar la gloria del Señor. Cuando el Señor entra a nuestras vidas, cuando tenemos esa intimidad con el Señor, cuando está la presencia del Señor, tenemos que humillarnos, tenemos que postrarnos ante sus pies, reconocer que no somos nada, que todo lo que tenemos es gracias a Él, que la vida, la salud que tenemos es gracias a Él, y no podemos hacer más nada que postrarnos y humillarnos ante su presencia. Y esto fue lo que hizo Manoah y su mujer. Estaban agradecidos por ese milagro que el Señor había traído a sus vidas, ¿no? Y esa es la actitud que nosotros debemos tener como hijos de Dios: ser agradecidos con lo que el Señor nos ha dado, ser agradecidos con lo que el Señor nos ha prometido, que aunque no lo ha cumplido aún, lo cumplirá, porque Él no es Dios de mentiras. Él cumple lo que promete, y si Él te ha dicho algo, Él lo va a cumplir, porque te lo ha prometido. Y aquí pasó con Manoah y su mujer. El Señor les dio una palabra de que les iba a dar un hijo, y ellos estaban agradecidos y ofrecieron sacrificio, holocausto al Señor. No habían recibido aún el milagro. El Señor apenas se los había dicho, pero ellos ya estaban siendo agradecidos por ese milagro que el Señor les había de dar, que era ese niño, ¿no? Y vemos aquí cómo el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Qué precioso es poder reconocer al Señor, reconocer su presencia, poder escucharle, poder tener nuestros oídos prestos a lo que el Señor quiere decirnos, a lo que el Señor quiere hablarnos, que podamos estar preparados, mi amado hermano, para poder recibir esas bendiciones, ese milagro, esas promesas que el Señor ha dado a nuestra vida. Pero tenemos que ser agradecidos, y antes de que el Señor lo cumpla, darle gracias por ese milagro, darle gracias por esa promesa que el Señor tal vez no ha cumplido, pero que sabemos que lo cumplirá, porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les dejamos con nuestro pastor Edgar Arias con la conclusión. Dios les bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. De nuevo aquí con el matutino. Hace 2 días que regresamos de Sudamérica, un mes por allá intenso, haciendo una gira de ciudad en ciudad, y gracias al Señor terminamos en victoria. Gloria a Dios, concluimos con un día de acción de gracia allí en Chivacoa. Bendito sea el Señor. Bueno, de nuevo con ustedes para activarnos, para reiniciar otra vez con ustedes los matutinos. Estuvimos disfrutando uno que otro día desde allá, desde Sudamérica, porque hoy las redes nos hacen cercanos. Las distancias nos separaban, pero con las redes podemos estar en total comunión día a día. Bueno, aquí está la historia de Sansón, la historia de un hombre escogido por Dios, un nazareo. Habían nazareos por voluntad propia. Habían nazareos que hacían voto, se dejaban crecer el cabello, no probaban ciertas clases de comida, sobre todo nada fermentado, ni alcohol, ni comida en descomposición, y no podían entrar a sepulcros
esto era un voto, pero habían nazareos desde el vientre de su madre. Dios le dio la instrucción a Manoa y a su esposa para que el niño, mientras que estuviera encinta, no consumiera ninguno de estos alimentos, ni tampoco bebida fermentada. Así que el niño, cuando nació, fue educado para servir al Señor. Fue enseñado que él fue escogido desde el vientre de su madre para servir a Dios. Directamente Dios envió un ángel para anunciarlo a Manoa y a su mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos, agradecidos, quisieron ofrecer un sacrificio para el Señor, ofrecer un corderito para que aquel ángel lo comiera. Ellos lo veían como un ser humano. No sabían que era un ángel, pero el ángel le dijo: lo que vas a hacer, yo no lo voy a comer, dedícaselo a Dios. Así que todas las cosas que hacemos deben ser dedicadas al Señor, todas las cosas. A veces en agradecimiento al hombre queremos dar un obsequio, dar un presente. A veces en agradecimiento a Dios queremos brindar de nuestros bienes a las personas, pero recordemos que aunque lo hacemos con el hombre, lo hacemos para Dios. A Dios no lo vemos, pero al hombre sí. Por eso expresamos nuestro agradecimiento haciendo bien al hombre. Bueno, mis amados hermanos, el temor que sentía aquella gente cuando tenía una visión celestial era que pensaban que Dios les iba a matar, porque está escrito que nadie verá a Dios y vivirá, pero ellos directamente no estaban viendo a Dios, sino a un ángel. Un ángel se les había hecho presente. Pensó sobre todo el esposo Manoa que iba a morir. He aquí que somos muertos porque hemos visto a Jehová de los ejércitos. Mira cómo dice el 22. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Dios es santo y el Señor nos insiste que seamos santos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese de iniquidad. Mis amados hermanos, a medida que nos acercamos a Dios, la santidad va fluyendo en nuestras vidas. Vamos deseando hacer lo bueno, nos alejamos de lo malo. La Biblia dice que la unción rompe el yugo. Unción es consagración, consagración es dedicarse a Dios. Y a medida que tú te dedicas a Dios, lo malo va saliendo. Le dijo un borracho a un pastor: pastor, para entregarme al Señor necesito dejar la borrachera. El pastor le respondió: no, hijo, usted no necesita dejar nada para entregarse al Señor. Simplemente entréguele su vida al Señor. El borracho le respondió al pastor: usted no es pastor nada, porque todos los pastores me han dicho que necesito dejar la borrachera. El pastor le volvió a insistir. Le dijo: no, usted no necesita dejar la borrachera. Es la borrachera la que le va a dejar a usted. Porque en el momento que entre Cristo en su corazón, lo malo sale, la borrachera sale, la mentira, el engaño, sale por sí solo. Porque no pueden estar las dos cosas en el mismo lugar. No pueden estar el Señor y también la mentira, el engaño, la borrachera. La Biblia dice que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. O es dulce o es amarga. Así que, mis amados hermanos, tenían gran temor porque Dios es santo y ninguna persona inmunda puede acercarse a Dios. Pero Dios es misericordioso y Dios vino a revelarle a aquella pareja que iban a tener un hijo. Era Esther y la mujer. Sin embargo, ahora Dios le promete un hijo y ese hijo viene con propósito. Hay un propósito de Dios en él. Mis amados hermanos, el propósito era que Dios lo había escogido
para que él gobernara a Israel. Durante 40 años estuvo gobernando, estuvo dirigiendo los destinos de Israel como juez, pero Sansón estuvo claudicando, balanceándose entre dos caminos, entre dos líneas de vida, mis amados hermanos, de tal manera que me empezó a mezclarse con los filisteos, gentes de otra nación, con otras costumbres paganas que desagradaban a Dios, y eso le trajo perjuicio a Sansón. Eso trajo ruina para él, y no solamente para él, sino para todo Israel. Cuando Manoah le dice a su mujer que somos muertos porque hemos visto a Dios, la mujer con un pensamiento más estable, con un pensamiento más coherente, le dijo: si Dios pensaba matarnos, ¿por qué viene y habla con nosotros y acepta nuestro sacrificio? Fíjate cómo dice el versículo 23, y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto, la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. ¿Por qué? ¿Por qué iba a querer Dios matarlos si les está aceptando un sacrificio? ¿Por qué iba a querer Dios matarlos si le está dando un mensaje? Le está hablando de las cosas por venir en su vida. Le está hablando de ese hijo que va a venir y que va a ser consagrado a Dios. ¿Por qué? La mujer pensó mejor. No sabemos por qué, pero Dios actúa muchas veces a través de la mujer para orientar al hombre. La Biblia la llama ayuda idónea. Cuando Dios hizo al hombre, vio que el hombre estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Abraham se sintió triste cuando Sara le dijo que echara a la sirvienta y a su hijo. Y Dios le dijo: oye la voz de tu mujer, porque había un propósito en ello. Y la mujer, mis amados hermanos, a veces detectan las cosas mejor que los hombres. Ay, cuántas cosas hace la mujer. ¿Qué seríamos nosotros sin la mujer? La mujer hace tantas cosas a la vez. Atiende al teléfono, hace la comida, lava a los niños, asea la casa. Mientras que está haciendo una cosa, está haciendo otra. El hombre no puede hacer más de una cosa a la vez, porque si le interrumpen, entonces se siente fatal, pero la mujer no. Allí está, mis amados hermanos, una enseñanza para nosotros, que de vez en cuando, o siempre, debemos oír la voz de la mujer. Y la mujer no debe ser una comandanta, una mujer dominante, opresora, insultante, sino debe ser sencilla y humilde. Recuerda lo que dice la palabra, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Tú puedes edificar tu casa orientando a tu marido sin altanería, ni grosería, ni soberbia. Sé humilde y sencilla y conviértete en un instrumento en las manos de Dios. La mujer le respondió a Manoah: si Dios pensara matarnos, no habría aceptado el sacrificio de nuestras manos. Si Dios pensara matarnos, tampoco estaría hablándonos de cosas futuras. Si te está diciendo que vamos a tener un hijo y nos mata, entonces, ¿cómo va a llegar ese hijo? Razonó la mujer con inteligencia y con cordura. El versículo 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Gloria a Dios. La mujer, se cumplió la palabra, desapareció la esterilidad, tuvo un hijo, le puso por nombre Sansón, y el niño crecía y Jehová lo bendijo. ¿Qué es bendición de Dios? Hacer que la persona que recibe esa bendición se cumpla la palabra. Decir bien de él. Bendecir es decir bien, pronosticar futuro glorioso, pronosticar que todo te irá bien. La Biblia dice
decía al justo que le irá bien porque él comerá el fruto de sus manos. Cuando una persona anda en el bien, cuando una persona hace las cosas correctamente, hace las cosas que le agradan a Dios, entonces esa persona es perseguida por la bendición. Todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si obedecieres a la palabra del Señor. Así que la Biblia dice, haz el bien y te deleitarás de la verdad y habitarás la tierra. Pero si tú andas haciendo mal, vas a vivir huyéndole a las cosas malas que estás haciendo, porque el mal te alcanza, la justicia te persigue, la ley te persigue. Lo que tú haces se hará contigo. Haz con los hombres todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo. Y por último dice el 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Hermano, Dios lo bendijo y el Espíritu Santo se manifestó en él. Mira, no somos nosotros, no eres tú el que vas a hacer la obra de Dios, es Dios en ti. No, es que yo voy a salvar almas, tú no salvas almas. ¿Quién te dijo eso? ¿Acaso que tú moriste en la cruz del Calvario por el pecador? El que salva las almas es Dios. Nosotros simplemente somos portavoces, somos altavoces para anunciar el reino de Dios. Dios escogió a Sansón con ese propósito, guiar al pueblo a la palabra, guiar al pueblo en el camino, conducirlos a la verdad, pero ni siquiera él se pudo guiar él mismo. Él se descarrió. Eso lo veremos después. Pero hoy nos toca mirar el propósito de Dios. Dios tenía un propósito y nosotros podemos tronchar, romper ese propósito cuando nos comportamos mal. La Biblia dice que Dios bendijo a Sansón y el Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón y comenzó a manifestarse en los campos de Sora y Estaol. Bendito sea el Señor. Dios comenzó a tratar con él. Dios comenzó a hablar y tenía una fuerza descomunal. Por eso cuando se habla de Sansón, la gente sabe que se refiere a un hombre muy fuerte. Pero Sansón no solamente era el hombre fuerte del que habla la Biblia, sino un hombre escogido para guiar a un pueblo, para conducirlos en los caminos del Señor. Así que en este día yo quiero insistirte que busques el propósito de Dios en tu vida. El salmista David, que fue perseguido por Saúl, que pasó tantas vicisitudes, que participó en tantas guerras, él pudo decir en una ocasión, yo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Sabes tú cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Sabes tú qué desea Dios para contigo? Pues encamínate hacia allá, comienza a hacer lo que a Dios le agrada. Así que en este día, cuando ya estamos concluyendo, yo te invito a ti, amigo que me estás escuchando, ¿conoces tú el propósito de Dios en tu vida? ¿Sabes tú que Cristo vino al mundo no para que lo crucificaran por sí mismo, no para que se burlaran de él porque tenía vocación de mártir? No, Jesucristo vino con el propósito de salvarte, con el propósito de darte vida. Así que en este momento yo te invito a que vengas al Señor. El Señor está a la puerta de tu corazón llamando. Cada vez que escuchas la palabra, el Señor te está llamando y te dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Así que este es el momento de entregarle tu vida al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti como un pecador. Vengo arrepentido para pedirte perdón. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento.
Señor, Señor, engendra en mí a engendra en mí a Jesucristo. Jesucristo. Gracias, Dios mío, Gracias, por Dios haber mío, tocado mi corazón. por haber tocado mi Ahora corazón. soy tu hijo. Ahora soy tu hijo. Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. Soy tu Soy tu pueblo. pueblo. Y tú eres, Y tú eres mi Dios. Dios. Pertenezco a la Pertenezco a la familia, familia de de Dios. Dios. Gracias, Gracias, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Hermano Puertas, soy creyente y vivo con el padre de mis hijos en la casa de su mamá. Pero mi marido es muy grosero y golpea mucho a mis hijos. Me siento frustrada, no tengo a dónde ir. ¿Qué me aconseja? Te aconsejo que ayunes. 10 días de ayuno. Si no sabes ayunar, acude a mi libro de ayuno completamente gratis. Se encuentra en el portal. Allí está el libro de cómo entrar a un ayuno, qué hacer durante el ayuno y qué no hacer. Te aconsejo que lo hagas. Verás el resultado. Dios les va a dar su casa. Dios los va a sacar de allí donde están. El Señor va a cambiar el carácter de tu marido. Se va a convertir en tierno, en amoroso. Se va a convertir en un padre ideal para ti como marido y para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Ninguna religión